Seguimos. Los marcadores inflamatorios solo se elevan en la segunda semana, cuando el paciente está comenzando con fase pulmonar. No se nos van a elevar en la primera semana. En la primera semana es la fase de la etapa de replicación viral. Aquí el hemograma me sirve. Puede haber ligera elevación de la proteína C reactiva. Las troponinas y el ProBNP me indican compromiso cardiovascular. Esto es para pacientes críticos. Pueden hacer falla cardíaca aguda, pueden hacer isquemia, y la interleucina 6, pues no vamos a entrar en ese tema porque son para pacientes que considero ya buscar inmunomoduladores o medicamentos para la respuesta inflamatoria. El problema es que para dar medicamentos que actúen aquí, yo debo tener este normal. Y muchos pacientes pues ya están sobreinfectados y eso es un serio problema. Estos tres últimos son para pacientes ya que están críticos. Dímero D me ayuda a decidir anticoagulación profiláctica, terapéutica. No tengo dímero D, puedo utilizar fibrinógeno. Hemograma, leucopenia, linfopenia, eosinopenia, me orienta que el paciente puede ser COVID-19 y que no es dengue. Función renal, pacientes con factores de riesgo, glucosa si sospecho que es diabético, AST, ALT, albúmina, aquí faltan bilirrubinas para pronóstico. Para medir inflamación desde etapas iniciales, velocidad de eritrosedimentación, proteína C reactiva, deshidrogenasa láctica. El laboratorio es un arma, definitivamente, pero hay que saberlo utilizar. En etapas iniciales, los exámenes, el resto puede estar normal, la expresión del hemograma. A partir de la segunda semana vienen las complicaciones. Esto es para que no malucen el laboratorio, no le envíen ferritina todos los primeros días. O sea, piensen en qué momento se va a elevar. Por eso la cronología, cuándo fue el primer día de síntomas. Factores de riesgo, ya lo vimos. Marcadores de mal pronóstico, linfopenia, dímero D elevado, disminución de la tasa de filtración glomerular, AST, bueno, aquí sería elevada, proteína C reactiva elevada, velocidad de retrosedimentación elevada, ferritina más de 1000 o hipoalbuminemia. ¿Para qué me sirven muchos de estos marcadores? Para decidir qué otros medicamentos podría utilizar. La eosinopenia tiene una sensibilidad y especificidad bastante importante. Eosinopenia más elevación de proteína C reactiva, es probable que el paciente tenga COVID-19, que no sea dengue. Eso me puede ayudar a diferenciar. Niveles de proteína C reactiva elevados, sobre todo a partir de 3 veces arriba del valor normal, es valor predictivo que el paciente se nos va a complicar. Bueno, en la emergencia, los que están en 3 han visto pacientes que le llegan con 90, 100, 200 de proteína C reactiva, valores aterradores. Por eso la importancia de vigilancia, porque muchos de esos pacientes que llegan con 200 ya han pasado 2 semanas, llegaron por primera vez a la emergencia, le vieron todo normal, un paciente con factores de riesgo, lo egresaron y sin ningún control. Ese es un problema. Todos esos pacientes hay que hacerles controles y la proteína C reactiva es un marcador inflamatorio importante que nos puede ayudar para ver qué paciente yo puedo comenzar terapia antiinflamatoria. Y luego están los estudios de imagen. Estas radiografías son de pacientes locales. Estos pacientes ya tenían compromiso severo. Ven que los infiltrados van bastante en la periferia. Ven que así va a ser bueno tener una reunión posterior con un radiólogo que nos ayude más, sobre todo con la parte de tomografía. Cuando vean un paciente así, esto es hospitalización. Si todavía satura arriba de 90, es hospitalización. Y si ya lo ven así, este paciente ocupa ventilación mecánica.
Si un paciente no llega así, no tengo ventilador, pues hay que darle por lo menos el mayor manejo de sostén que se pueda, explicar claramente con el familiar, incluso considerar la parte de analgesia y sedación para estos pacientes, porque esto necesita ventilación mecánica. Jamás les va a salir solo con mascarilla con reservorio o dispositivos no invasivos. Más patrones, vean que el patrón siempre va en la periferia. Llega un paciente con neumonía con dengue, que se ha vuelto un clásico, y ven estos rayos X, esos pacientes COVID-19. Ahora, estos pacientes no esperen que lleguen saturando la mayoría arriba de 90. Muchos de estos pacientes ya van a estar con saturaciones bastante bajas. Ahora, un dolor de cabeza, el laboratorio. Hasta el momento, la mejor prueba que tenemos es el PCR en tiempo real de hisopado nasofaríngeo. Es la prueba ideal. Si el paciente se hace el hisopado al primer día después del contacto, probablemente salga negativo. Se ha visto que después del quinto día del contacto puede aumentar la posibilidad. También aquí depende la toma de la muestra y el almacenamiento de la muestra. Ya les va a pasar y cada vez más seguido, pues por los problemas, sobre todo en la parte pública, que pacientes tengan clínica, laboratorio, mejoren con el tratamiento para COVID-19 y aparezca un PCR negativo. Las del hisopado nasofaríngeo quedan y entonces. Pero resulta que este hisopado apareció 3 semanas después de todo. En esas 3 semanas puede ser que la muestra haya sido inadecuada, el almacenamiento inadecuado, se haya procesado muy tarde. Es la principal prueba, definitivamente. Todo paciente para hacer diagnóstico y lo más importante para decir que ya está de alta debe tener negativo, pero tiene limitantes. Por eso la clínica, el laboratorio es clave. Si tiene hallazgos clínicos, laboratoriales y hallazgos radiológicos, yo no voy a esperar el hisopado para iniciar tratamiento. Este resultado, el PCR-RT, puede aparecer 3 semanas después y hacemos en el velorio del paciente. O sea, esto no me debe retrasar la toma de decisiones. Luego está otra arma que es muy mal utilizada. La detección de anticuerpos a través de serología. El diagnóstico serológico es útil en pacientes con enfermedad leve a moderada. ¿Por qué? Porque estos pacientes no se van a complicar. O sea, no van a tener las complicaciones de los pacientes graves. Y esto se debe a que la mayoría de pacientes van a elevar después de 2 semanas. Si se van más atrás, a la segunda semana ya vienen las complicaciones. Lo que se evalúan en la mayoría de pruebas, todas las pruebas son anticuerpos totales. Estos anticuerpos tienen un pico importante después de la segunda semana. Se ha encontrado que incluso IgM e IgG por ELISA pueden comenzar a elevar del cuarto día. Pueden comenzar, no es que siempre van a estar positivos. Por eso ustedes deben educarse. Si alguien tiene síntomas los primeros días, no mandar pruebas rápidas. Si tiene 3 días de síntomas, no tiene ningún sentido. ¿Y qué pasa? El paciente dice, no, doctor, yo estoy negativo. Yo no tengo eso. Y esto es un serio problema porque el paciente va progresando y si tiene factores de riesgo, lo voy a encontrar en el día 14, con respuesta inflamatoria, compromiso pulmonar y con menos posibilidades de poderla ayudar. Esto no se les debe olvidar, este artículo, por favor, búsquenlo, tengan esta imagen en el teléfono, eso ayuda bastante. Muy bien, aquí está PCR. El PCR comienza a elevar, miren, en la primera semana y puede persistir hasta 6 semanas. Miren, el PCR en heces también puede persistir, pues hasta ahora no tenemos pruebas diagnósticas de PCR en heces ni se recomienda. Ahora vamos a los anticuerpos, IgM e IgG. Miren a partir de cuándo comienzan a aparecer. Primera semana. ¿Cuándo tienen su pico máximo? Después de la segunda y la tercera semana. Luego persiste IgG e IgM va disminuyendo. Cuando yo tengo un paciente IgG positivo, IgM negativo y PCR negativo, implica que ese paciente ya le pasó el pichito.
Si está IgM positivo e IgG positivo, todavía está en la etapa de complicaciones. ¿Me sirven para casos graves en etapas iniciales? El paciente me puede pasar la primera semana desapercibido, se maneja como dengue, como otra patología y se nos va a pasar por alto. La sensibilidad de los anticuerpos es bastante baja la primera semana de síntomas. Esa revisión de Cochrane pues es bastante interesante. Fueron 57 publicaciones, reportaron 54 estudios, 15,000 pacientes. Aunque su sensibilidad fue baja la primera semana, la utilidad también puede ser en pacientes que tienen PCR-RT negativo, tienen clínica, pero yo tengo la duda, si están elevados me confirman el diagnóstico. Y aquí está nuevamente, después de 15 días o incluso más del inicio de los síntomas. Nuevamente la cronología, ¿cuándo fue el día 1? Otra publicación con respecto a las diferentes pruebas. La que la mayoría de laboratorios tienen aquí es ELISA. Los pacientes con ELISA tienen una sensibilidad del 84% y una sensibilidad del 84%. Luego están los pacientes que tienen inmunoensayo que tienen menor sensibilidad. Ojo con las pruebas de inmunoensayo. Y luego están los pacientes que tienen la prueba de inmunoensayo por quimicoluminescencia, que estos tienen una sensibilidad bastante alta. Los laboratorios pues realmente no están reportando bastante. Esto salió hace poco. O sea, sí sería prudente en los laboratorios que ustedes están enviando pruebas preguntar si están por ELISA o por inmunoensayo. E igual, esas pruebas comienzan a elevar hasta después de la segunda semana, que es el pico máximo. Mensajes de pruebas rápidas pueden ser útiles, sí, para diagnóstico tardío, sí, para pacientes que tengan PCR negativo. ¿Me debe retrasar tratamiento? No. Tratamiento. Pacientes asintomáticos, ninguna guía recomienda tratarlos. Pacientes con síntomas leves, que corresponde al 80% de los casos, resolverán aún sin medicamentos. No hay suficiente evidencia para que esos pacientes con síntomas leves tengan alguna terapia antiviral o alguna terapia inmunológica. Entonces, muchos de los pacientes que nosotros vemos que tienen maíz u otras terapias, no les va a hacer nada. El manejo de esos pacientes es sintomático. No existe profilaxis. La mejor profilaxis es ejercicio, alimentación balanceada y bajar de peso. Y nuestro gran problema son los pacientes moderados y graves, que se nos pueden complicar. 80% de los casos sintomáticos. Analgésicos, antitusivos, si quieren dar algún suplemento pueden darlo, lo más que le va a dar es diarrea o estreñimiento o gastritis como el zinc, pero esos pacientes van a resolver sin nada. Los asintomáticos no les den maíz, por el amor de Dios. Los asintomáticos no se tratan, no se les da ningún medicamento. Síntomas leves es puro manejo sintomático y vigilancia. Si tienen factores de riesgo, ya saben, séptimo día, comenzar a enviar marcadores inflamatorios. OMS, ITSA, FDA, guías NICE, todos los medicamentos se recomiendan dar bajo protocolos en el contexto de ensayos clínicos. Otras medidas que se han ayudado, pacientes críticos, colocar de cúbito prono. Esta medida fue inicialmente para ventilación mecánica. Ahora se está tratando de utilizar en pacientes no ventilados por las dificultades para conseguir ventilación. El oxígeno igual, la meta saturación es 92 a 96%. Más de 96% se ha relacionado con mortalidad. Y tener ventilación mecánica no asegura sobrevida. La mortalidad está entre el 50 y el 80% en países del primer mundo. Por eso, cada
cada paciente que sale de nuestro país de ventilación mecánica, hay que dar gracias, felicitar al equipo de cuidados intensivos que hacen un trabajo que ustedes no se imaginan para poder sacar a estos pacientes. ¿Qué opciones han estudiado? Medicamentos para disminuir carga viral, in vitro, ivermectina, nitazoxanida también, acitromicina, zinc, hidroxicloroquina. Profilaxis, hay un montón de protocolos con zinc, vitamina C, vitamina D, incluso hidroxicloroquina, pues que ya se ha visto que para profilaxis no nos ayuda. Para disminuir carga viral, pues no ha demostrado todavía. Si hay estudios corriendo, salió hace poco una bien interesante de acitro más hidroxicloro para pacientes que comenzaban en etapas tempranas. Para la etapa de inflamación, ¿qué herramientas tenemos? Colchicina, glucocorticoides, inhibidores de interleucina 6 y pues todavía se considera en algunos lugares interferón. Hablemos de la colchicina. Muchas de las guías norteamericanas no consideran la colchicina dentro de sus opciones. O sea, si ustedes revisan de las referencias que estaban previamente y las que vienen, no está la colchicina, por eso, pero nosotros la utilizamos. Ahora, la colchicina no fue un invento local, la colchicina ya se utilizaba desde antes. En Italia hay reportes de casos que la utilizaban en pacientes ambulatorios cuando tenían hospitalización. Este estudio, el Greco, fueron 105 pacientes, ustedes lo pueden buscar, se les dio una dosis de carga de 1.5 miligramos y luego se les dio 0.5 2 veces al día en pacientes que estaban hospitalizados con la terapia estándar. En esos hospitales es hidroxicloro, acitromicina. Entonces eran pacientes que tenían acitro, hidroxicloro y colchicina. Aquí lo utilizamos 10 días según protocolos locales. En este estudio se utilizó durante 3 semanas. Ahora, ¿cuál es el fundamento teórico para utilizar colchicina? La colchicina tiene propiedades antiinflamatorias que buscan rutas alternas a los corticosteroides y a los AINES. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo complementar la colchicina con AINES. Podría teóricamente. Estudios con ambas busqué y fue de los protocolos nacionales, pues no he encontrado mayor literatura que respalde. Literatura en México sí hay que utilizar, pero como recomendación de expertos, pero no está como protocolos ni publicaciones. La colchicina inhibe la quimiotaxis de neutrófilos. Cuando hay daño vascular, inhibe las vías de inflamación mediadas por la interleucina 1 beta y disminuye la interacción neutrófilos-plaquetas. Tiene efectos antiinflamatorios y también antitrombóticos. Los pacientes que en este estudio se les dio colchicina tuvieron mejoría clínica. No hubo diferencias en troponinas ni proteína C reactiva. Incluso los mismos autores del estudio recomiendan que estos hallazgos deben ser interpretados con precaución. Aparte de eso, hay otras cosas bien interesantes. Los pacientes que les dieron acitromicina solo les dieron 1 miligramo de carga. Aquí se da 1.5 miligramos incluso con acitromicina. Ojo, hay que tener precaución con eso. Ellos midieron electro en todos los pacientes para ver si por la combinación hidroxicloro, acitro, tenían prolongación del QT. La colchicina no prolonga el QT. No hay diferencia en las troponinas, no hay diferencia en proteína C reactiva, pero aquí hay algo bien interesante. Los pacientes que tenían colchicina tenían menores niveles de dímero D. Y como efecto adverso, el más frecuente fue diarrea en los pacientes que utilizan colchicina. Y eso ya lo hemos visto. O sea, los pacientes que utilizan GOT, que tienen GOT, utilizan colchicina, uno de los problemas es diarrea. La colchicina no era algo nuevo, ya se estaba utilizando, ya había series de casos en pacientes no hospitalizados. Hay otro estudio en Argentina que está en fase 3. Se me fue el nombre, pero sí está utilizando colchicina en pacientes ambulatorios y que en una nota que enviaron una carta al editor, pues ellos reportaron que hasta ahora tenían beneficios. Sin embargo, todavía no ha sido publicado. Eso para que no tengan la idea que la colchicina es un invento aquí local. La colchicina se ha estado utilizando en México, en Europa, en Sudamérica.
En Estados Unidos, pues desconozco las razones por las cuales no están utilizando la colchicina en sus recomendaciones. Ellos van más con glucocorticoides. Pero eso es para que vean que es una herramienta terapéutica que sí tiene cierto grado de evidencia y nos puede ayudar con la etapa inflamatoria. Bueno, antes de entrar a eso, como nos queda nada más un minuto, les voy a, en 5 minutos nos vamos a conectar para el último enlace para terminar tratamiento y las preguntas. Entonces, a las 20:30 nos conectamos otra vez. Ya les voy a enviar el enlace.